Siguiendo con el apartado C de la memoria, características de los focos de contaminación acústica o vibratoria de la actividad, resaltamos los siguientes puntos importantes. Habrá que caracterizar las fuentes y habrá que decir siempre desde muy primera hora y dejar muy clara la memoria si son fuentes ubicadas en el interior o fuentes que se consideran o son exteriores. Una vez hayamos determinado esas fuentes y hayamos hecho la asociación que corresponda, ya sabemos sumar fuente, tendremos que comparar los valores obtenidos con un valor mínimo asignado por la ordenanza local, si es que ésta existiera, o en su caso con valor de reglamento. En el caso del Centro de Educación Infantil no existe valor de reglamento, pero sí hemos acordado que en el ejemplo vamos a utilizar una ordenanza local porque así es la aplicación, porque así fuera la aplicación. También es importante evaluar los posibles efectos indirectos que ya quedaron definidos y aquí incidiremos en ello. Y por último, es adecuado indicar los posibles efectos de molestias, perturbaciones distintos a la transmisión del ruido aéreo. En cuanto a la caracterización de las fuentes, en este mismo apartado C, vemos cómo se identifica en nuestro tema 9, las fuentes se enumeran y se describen cuáles son esas fuentes y se indican su ubicación en el local. Si son exteriores, si son interiores, debe quedar todo aclarado en nuestra memoria. Asimismo, tenemos que identificar esas fuentes, tienen que corresponderse con datos contrastables. Por ejemplo, y siempre como primer recurso, datos disponibles en la ficha técnica, haciendo especial hincapié en esas fichas técnicas en discernir si nos están dando datos de potencia o de presión sonora. A este efecto, en el tema 9, en el siguiente adjunto, AT 9.2, pues se han entregado todas las fichas técnicas de los equipos que se insertan en el local, lo cual debe hacerse siempre que se haga un estudio acústico. Vamos a examinar como ejemplo los datos que se aportan de la fuente F2, que es una caja de ventilación. Esta caja de ventilación pues, está identificada con su ficha técnica y analizamos los datos que nos proporciona el fabricante. En este caso aparece una columna del nivel sonoro en decibelios A y luego el mismo fabricante nos indica que es una medida de presión referida a una determinada distancia de la turbina en campo libre o a determinada distancia. Pues evidentemente nos está hablando de que esos datos de nivel sonoro se refieren a una presión sonora y a partir de ahí en el curso ya hemos visto cómo se puede operar retrotrayendo para determinar el valor de la potencia asociada a esta fuente de caja de ventilación y una vez que ya sepamos esa potencia podemos utilizarla en nuestro estudio acústico llevándola pues a donde tengamos que llevar su punto de comprobación. Antes hemos puesto el ejemplo en este mismo apartado C de cómo determinar la fuente F2, la caja de ventilación. Haríamos lo equivalente a partir de todas las fichas técnicas del resto de equipos presentes en el local y una vez que hayamos hecho las sumas que correspondan dependiendo de la ubicación de las diferentes fuentes, lo que enseguida tenemos que hacer y debemos insistir en ello es comparar con el valor mínimo asignado por ordenanza. Esto ha sido objeto de muchas consultas en el foro y objeto de dudas frecuentes y recordamos que el valor mínimo asignado por una ordenanza no es una fuente más, no es una fuente insertada en el local como otra cualquiera, sino es un valor de comparación. De tal forma que si el sumatorio de fuentes interiores es inferior al valor de presión sonora mínimo por ordenanza, utilizaré en mis comprobaciones ese valor mínimo asignado por ordenanza. Por el contrario, si las fuentes interiores fueran mayores que el valor mínimo de la ordenanza, lo cual no es común pero podría pasar, entonces lo adecuado, lo correcto es utilizar para mis comprobaciones de estudio acústico ese sumatorio de fuentes interiores. Asimismo, nos recuerda el reglamento que debemos evaluar los posibles efectos indirectos. En la memoria se han indicado que no existen efectos indirectos significativos.
Esto viene normalmente asociado a la afluencia de usuarios o operaciones de carga y descarga. Y por el tipo de centro no se prevé una aglomeración de personas importante que suponga una molestia significativa añadida. Sí, hay que nombrar las actividades que se desarrollan en el exterior propias del Centro de Educación Infantil que tendrán que ser evaluadas. Aquí, más que un efecto indirecto, es parte de actividad que se desarrolla en el exterior. Para eso no sirven los valores de presión sonora mínima referidos a presión sonora reverberante en el interior del local que proporciona la ordenanza, y en este sentido, respecto a la actividad del exterior, pues habrá que actuar o bien por estudios asimilados, por alguna referencia, o simplemente lo que da lugar a una estimación adecuada en los casos anteriores, o bien simplemente hacer una comprobación in situ, una simulación in situ, con un número de usuarios y con unas características de usuarios que recuerden a ese uso real del patio que se va a hacer. Pues efectivamente en un momento dado habrá que simular con 12 o 15 usuarios o 10 usuarios de esa edad. Habrá que hacer la simulación in situ y comprobar la afección in situ, porque estamos hablando de una fuente no identificable a priori, no recogida en una ficha, no recogida en ordenanza, sino de un valor asignable en base a experiencia, a fuentes de información o a la simulación in situ. Insistimos en ello. Bien, una vez abordado el apartado C, seguimos con el apartado D. Niveles de emisión previsibles. Hay que escoger el nivel de emisión que va a ser el punto de partida de nuestras operaciones tras el análisis, la comparación efectuada en el punto C anterior. Además, habrá que determinar si es necesario realizar una evaluación en espectro del estudio teórico. En este sentido nos remitimos al apartado AT 4.1 en el que se indicaban cuáles son esas actividades susceptibles de que sus emisiones, incluso los estudios preoperacionales como el que vamos a hacer ahora, como el que estamos haciendo ahora, se hagan espectro, y cuáles son otras actividades en las que eso no se considera necesario, como es el caso que nos ocupa. Os remitimos a ese adjunto AT 4.1. En cuanto a las vibraciones, pues habrá que describir las vibraciones asociadas a la actividad y preevaluar su tratamiento. Ya vimos que la caracterización de los focos ha sido expuesta en el punto anterior. Básicamente los focos son equipos de climatización y o ventilación y acompañados de esos pequeños equipos de ventilación ya interiores, y por el tipo de aparatos, su potencia, sus características de funcionamiento, pues se considera, y también por el tipo de actividad se considera que no existen vibraciones significativas. Y por tanto lo suficiente, lo adecuado será controlar el apoyo de estos equipos que podemos llamar menores, el apoyo sobre las subestructuras o el apoyo sobre los puntos de sujeción mediante la intercalación de los dispositivos adecuados, como veremos a continuación.